Hola, mi nombre es Firas Yakub. ¿Sabías que existe una corte de justicia en el cielo y que tú puedes entrar en oración y presentar un caso delante de nuestro Padre Celestial? Hoy quiero enseñarte una manera de cómo tú puedes orar eficazmente y poder proteger tu vida de ataduras, de muerte prematura, brujería, calamidades como las que estamos experimentando en estos tiempos, enfermedades y muchas otras cosas más, para que cuando le pidas en oración al Padre, lo recibas y que tu gozo sea cumplido. Porque la Biblia dice que muchas veces pedimos mal, porque pedimos para nuestros propios deleites. Y cuando sentimos que no recibimos respuesta, luego tratamos de convencer a Dios, gimiendo con lágrimas, algunos hasta gritándole a veces, porque piensan que de esa manera Dios los va a escuchar. Y cuando eso no les funciona, comienzan hasta a amenazar a Dios en oración. Señor, si tú no me ayudas con este problema, entonces dejo de ir a la iglesia. Comenzando a manipular a Dios de una forma en que Él no puede ser manipulado. No va a funcionar. Porque Dios solo puede ser movido por medio de su palabra. Y este es un tema que hoy en día nadie está hablando. Porque tenemos que recordar que Dios es nuestro Padre, es nuestro amigo, pero también es nuestro juez. Y es importante que conozcas esta parte del gobierno judicial de Dios para que nosotros podamos entrar en la corte del cielo, así presentar un caso delante de nuestro Padre Celestial como el gran juez. Y sabemos por escrituras bíblicas que existe un sistema de corte suprema en el cielo. En Daniel 7:10 declara: el juez y la corte se sentó y los libros fueron abiertos. Y tenemos que aprender a entrar por fe a ese lugar, así como entramos confiadamente al trono de la gracia. Y hoy quiero enseñarles cómo poner una divina orden de restricción en la corte del cielo. Ahora, ¿qué es una divina orden de restricción? Es una orden dada por la corte del cielo para restringir o proteger a una persona con destino, o una institución, o un negocio, o una nación, en situaciones que involucren un peligro claro y presente de los propósitos preordenados por Dios. ¿Y saben algo? Al diablo le aterrorizan estas divinas órdenes de restricción en el cielo. Les voy a explicar por qué. Aún en lo natural, una de las órdenes más solicitadas y respetadas en todo el mundo son las órdenes de restricción. ¿Por qué? Porque cuando una de estas órdenes es omitida por un juez, el juez y la corte son los encargados y responsables de que se cumpla y deben asegurarse. En el cielo es lo mismo. Cuando nuestro Padre Celestial, que es el gran juez justo, te da una orden de restricción, el diablo está en problemas. Porque ahora nuestro Dios y la corte tiene que asegurarse que se cumpla esta divina orden de restricción, no la persona a la que se le está protegiendo, sino Dios mismo. Y te daré un ejemplo bíblico. ¿Recuerdas cuando el pueblo de Israel había escapado de Egipto? Porque Dios les tenía una tierra prometida y pasaron por donde los moabitas, donde estaba el rey Balac, que quería maldecirlos porque temía que Israel tomaría su propiedad. Entonces el rey buscó a un hombre llamado Balaam para tratar de maldecirlos. Pero en el camino un ángel se le apareció y le puso una orden de restricción y dijo: tú nunca deberás maldecir a Israel, porque yo los he bendecido. Ahora te quiero explicar cómo haces esto. Tú debes pedirle al Padre en oración que te permita presentar un caso en la corte del cielo. Y tú dices: o sea que yo puedo hacer en oración que la corte del cielo descienda donde yo estoy. Por supuesto que sí. Tú puedes desatar cualquier cosa y lugar del reino de los cielos aquí en la tierra, así como Él nos dio la libertad de acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Por eso Jesús dijo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y les quiero contar el testimonio de una mujer que se le acercó a su pastor luego que él había terminado su sermón. Fueron a su oficina y ella de inmediato se quebrantó llorando. Y el pastor le preguntó: ¿qué sucede? Y ella le explicó diciendo: pasé toda la noche llorando y no puedo seguir viviendo así. Y él, viendo cómo ella se derramaba en lágrimas, ella le dijo: bueno, yo solía tener un buen matrimonio, hasta que un día mi esposo decidió serme infiel
en nuestra propia cama matrimonial. Eso me destrozó la vida. Se fue de la casa con esa mujer que es mucho más joven que yo y le contó que con el tiempo ella se estaba comenzando a sanar de ese dolor. El problema es que siempre que él llegaba a recoger los niños a la casa, por causa de la custodia que tenía, viene siempre a recogerlos con esa mujer, como restregándoselo en la cara a ella. Y la mayoría del tiempo él es extremadamente ofensivo con ella, enfrente de la mujer que destruyó su matrimonio, le dijo la mujer al pastor. Y ella, llorando enfrente de su pastor, le decía: soy una hija de Dios, yo no merezco ser tratada de esta manera. Dios, ayúdame. Pues el Espíritu Santo le dijo al pastor que le preguntara que si quiere hacer una orden de restricción contra él. Y ella pensó que él estaba hablando de ir a un juicio en lo natural. Ella entonces le respondió diciendo: no, por favor, no puedo. No tengo el presupuesto para gastar en temas legales o un abogado. Y él le dijo: no. Mientras usted estaba ahí hablándome, nuestro Padre escuchó su clamor y pregunta que si quiere que le traiga delante de él y levantemos una divina orden de restricción en contra del comportamiento de este hombre. O sea que Dios puede hacer órdenes divinas en contra de alguien. Y él le dijo: por supuesto que sí. Él es el gran juez de justicia. Él es el primer juez. Y le dijo: ¿qué quieres? Ella le respondió 3 cosas. 1. Quisiera que él dejara de insultarme en frente de las demás. 2. Quisiera que dejara de venir a recoger a los niños a la casa con esa mujer que destruyó mi matrimonio. Y 3. Los niños me han estado rogando que desean ir a ver a sus abuelos que viven en otro estado. Cada vez que le pido que me deje llevarlos, él me amenaza que irá al departamento de policía y denunciarme por secuestro. Entonces, juntos en oración, fueron ante la corte del cielo y pidieron estas 3 cosas en oración. Amigos, en menos de 48 horas, el hombre la estaba llamando y estaba llorando en el teléfono, el hombre, y le dijo: yo no sé por qué te he tratado tan mal. Te he tratado miserablemente y sin respeto. Tú no rompiste el pacto, yo lo hice. Y dijo: quiero reivindicarme contigo. Y comenzó a declarar las 3 cosas que estaban en la divina orden de restricción, sin él saber, ¿verdad?, que ella había orado esto. Le dijo: primero dejaré de insultarte y de faltarte respeto, lo siento. Le dijo: 2, prometo que cuando recoja a los niños no traeré a esta mujer, porque tú no mereces revivir este terrible momento que te hice pasar. Y 3, tú me has estado rogando para sacar a los niños del estado. Te doy permiso para que salgan y visiten a sus abuelos. Y así como ella, tengo muchos testimonios más que podría contarles sobre el poder de esas divinas órdenes de restricción, incluyéndome a mí. Pero las veces que yo puse en práctica esta revelación, yo he recibido las respuestas en menos de 24 horas. Pero hay un principio que tú tienes que aprender antes de poner en práctica esto. Y es que es imposible que Dios le dé a alguien una verdadera autoridad divina sin antes poner a esa persona en verdaderos principios divinos. En otras palabras, Dios no puede usar a una mujer o a un hombre que Él no puede restringir. Por esta razón es que Él puso el árbol del conocimiento del bien y el mal en el Edén, para poderle dar a Adán y Eva legítima autoridad sobre los animales del campo, las aves del cielo y la tierra. Pero la autoridad en sí no puede existir sin un principio de restricción. Y Él puso un árbol. De todos los árboles podían comer, excepto de este árbol, porque este árbol era el que le daba la autoridad en el jardín a ellos. Y en el momento que lo tocaron y comieron de él, perdieron su autoridad. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios la autoridad se acaba cuando el principio de restricción protegiéndolo es roto. Un ejemplo es Sansón. Recuerdan que Dios le dio a él poder sobre los filisteos, proveído con la condición que él no se cortara el cabello. Luego conoció a Dalila y dijo: bueno, la mujer es más importante que la orden de restricción.
¿Y qué hizo? Le dijo el secreto a ella de por qué él era fuerte y sobrenaturalmente usado por Dios. ¿Y luego qué pasó? Todos conocemos la historia. Ella le cortó su cabello a medianoche, llamó a los filisteos y le terminaron sacando los ojos, y se volvió en un espectáculo público, porque rompió el principio de restricción que Dios había puesto sobre él, que le daba la autoridad que él tenía. Y habiendo dicho esto, les quiero hablar acerca de un espíritu muy poderoso que es enviado por el enemigo para detener tu vida. Si tú estás cargando con una sustancia divina para el reino de Dios, y les estoy hablando de un espíritu llamado Dalila. Y el propósito de este espíritu bíblico es encontrar en ti la llave de tu consagración y romperla. Porque una vez que es rota, el espíritu de Dalila sabe que esa persona ya no puede ser usada porque Dios no la puede restringir. Así que lo primero que tú debes hacer para poder presentar un caso delante del juez justo es arrepentirte. Y yo sé que esta es una palabra que ya no escuchamos mucho en estos tiempos. Yo he escuchado muchos predicadores hoy en día que dicen que bajo la gracia no ocupamos arrepentirnos. Y yo creo que esa es una enseñanza completamente diabólica y estratégica para robar nuestra autoridad de poder entrar en la corte del cielo, porque arrepentirse significa retornar y estar de nuevo alineado en el gobierno de autoridad. Porque ¿cómo podemos venir delante de Dios pidiéndole que restrinja al diablo si nosotros no podemos estar restringidos? Este es un argumento legal que el diablo puede usar en contra de nosotros, porque tenemos un acusador. Apocalipsis 12 del 10 al 11 dice: porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche. O sea que siempre nos está acusando. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. O sea, tú debes ser visto limpio, tener buen testimonio de su palabra para ser hallado justo delante del juez. En 1 de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, el diablo puede alegar esto en la corte del cielo diciendo: ¿por qué ellos van a restringirme a mí si ni siquiera te obedecen a ti? Entonces, para ser hallado limpio y justo delante de Dios, tú debes confesar tus pecados. Y gracias a Dios que la sangre fue derramada para cosas como estas en la cruz del Calvario. Tú quieres ser hallado correcto para que cuando estés en la corte no haya nada que el enemigo pueda presentar en contra de ti. Solo por medio de la sangre tú puedes hallar perdón de pecados y ser visto limpio y puro. Pero si tú no confiesas tus pecados, la sangre no puede limpiarte. Este es el paso fundamental para poder entrar confiadamente al trono de Dios y verlo cara a cara. Porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. En Mateo 5:8 dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Hay un estándar bien alto para poder entrar a su presencia y ser visto fiel. Y tú dices: pero Firas, yo amo a Dios. Pero Jesús dijo: si me amas, entonces guardarás y obedecerás mis mandamientos. Miren, Dios es un buen Dios, pero recuerden también que Él es el gran juez de todo y Él juzga justamente.